Hola a todos, volvemos nuevamente a continuar con esta parte de lo que estábamos hablando, que es el modelo de determinación de la renta, considerando la función de consumo keynesiana. Esta parte, que es una parte un poco más matemática, quizá podríamos decir un poco más eh, pesada, ¿sí? Por las ecuaciones que se están formando, quiero dejarlo en claro que tienen que tener cierta tranquilidad porque los ejercicios numéricos, las clases sincrónicas se van a ver con mayor profundidad, mayor calma, van a haber guías de ejercicio donde vamos a poder analizar todo esto desde el punto de vista numérico, así que para que tengan un poco de tranquilidad frente a eso, no es simplemente que vamos a hacer esto y nada más, sino que vamos a trabajar con números detrás de todo esto y va a facilitarle y la práctica obviamente hace el maestro sobre esto. Habíamos quedado en la función de consumo keynesiana, que es una función que tiene el consumo autónomo más el ingreso disponible, donde el ingreso disponible obviamente es esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con esta ecuación desde el punto de vista del modelo de determinación de la renta? Primero que todo, siempre queremos determinar primero la demanda agregada. ¿Sí? Entonces, en términos general, podríamos decir lo siguiente. Vamos a tener que el consumo es igual a C más la propensión marginal a consumir del ingreso disponible. ¿Y qué es lo que es el ingreso disponible? El ingreso disponible es el ingreso menos T más TR. Entonces acá tenemos el ingreso más TR menos T. ¿Sí? Y para ser un poco más preciso, podríamos decir que T depende del ingreso. ¿Sí? Entonces vamos a tener, como lo teníamos acá, T dependiendo del ingreso. Entonces vamos a tener el C autónomo, que le llamamos nosotros la economía, o el C, que el consumo sin necesidad de tener ingreso, consumo autónomo, más el C minúscula, que es la propensión marginal a consumir del ingreso, más las transferencias menos el impuesto y el ingreso. Entonces aquí adentro yo puedo factorizar por el ingreso y te va a quedar obviamente 1C de 1 menos T de C de TR. Y acá lo que hacemos simplemente en este punto, es decir, dada esta ecuación de consumo que la tengo determinada acá arriba, que el consumo es todo esto que está aquí, ¿cómo lo introducimos dentro de la función de demanda agregada? Sabemos que la demanda agregada, o el Producto Interno Bruto, como quieran llamarle, en este caso le vamos a llamar demanda agregada porque queremos determinar el ingreso en equilibrio con la demanda agregada. La demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto más la exportación neta. Esto ustedes lo saben de dónde, de la contabilidad nacional. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el consumo? El consumo acá está determinado. Es esta ecuación que está aquí, la ecuación de consumo. Entonces yo meto toda esta ecuación íntegramente en esta ecuación aquí y todo esto hasta aquí es consumo simplemente. Luego tenemos la inversión, el gasto y las exportaciones. Vamos a considerar que todos estos parámetros son parámetros que le llamamos nosotros exógenos o fijos. Son numeritos simplemente. Más adelante vamos a introducir la inversión dependiendo de la tasa de interés. Vamos a hacer el gasto, que es lo que es el gasto en términos de el presupuesto fiscal. Y las exportaciones netas quizás vamos a moverlo por ahí dependiendo de la tasa de interés. Pero en términos generales vamos a considerar que esos son valores fijos. ¿Sí? Entonces, todo esto es consumo. Todo esto es consumo. Y yo voy a aislar de esta ecuación aquellas cosas que son exógenas y que no dependen del ingreso. Por ejemplo, esto no depende del ingreso, es un consumo autónomo. Las transferencias no dependen del ingreso, son transferencias autónomas, son dinero en efectivo. La inversión no depende del ingreso, el gasto en este caso no depende del ingreso y las exportaciones netas tampoco dependen del ingreso. Nada de esto depende del ingreso. Entonces, yo aquí estoy reuniendo todo lo que no depende del ingreso. Entonces, vamos a tener el consumo, las transferencias, dado que tenemos esto entre paréntesis, pasa el propensión marginal de consumir multiplicado por las transferencias. Por cada elemento voy metiendo la propensión marginal a consumir. Entonces aquí tenemos
La inversión, el gasto y la exportación neta. Todo esto lo dejo en corchete para identificar que todo eso es algo que le llamamos nosotros los conceptos autónomos de la demanda agregada, o fijos, podríamos llamar, que no dependen del ingreso. Y luego te quedaría esto con esto que depende del ingreso y esto con esto que depende del ingreso. Entonces te quedaría C de 1 menos T del ingreso. Esto lo que le llamamos nosotros básicamente el efecto del ingreso sobre la demanda agregada, que es simplemente cómo los cambios en el ingreso pueden afectar a nuestra demanda agregada en términos del consumo, porque al final todo esto tiene que ver con el consumo. Esto es consumo, proporción marginal a consumir, y este es el impuesto que se le cobra al consumo. Entonces al final todo esto tiene que ver con consumo. Entonces, si yo todo esto autónomo lo reúno en un solo componente, que le voy a llamar A de autónomo, esta va a ser la función de demanda agregada. Demanda agregada va a ser lo autónomo más C de 1 menos T de I, donde esto es la relación existente del ingreso y obviamente la demanda agregada. Yo esto lo voy a mostrar gráficamente. Esto es una ecuación. Fíjate que esto es un valor, un parámetro fijo. Es como si fuese X más A de D de I, o en este caso. Entonces básicamente tenemos una ecuación, una línea recta, una ecuación de la recta. ¿Sí? Y obviamente A es igual a todo esto componente autónomo que yo ya les mencioné anteriormente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué se debe cumplir en equilibrio? En equilibrio la demanda agregada es igual al ingreso. En equilibrio. ¿Sí? Lo habíamos visto en el inicio de esta clase, o en el inicio de la clase de la parte del consumo, que en equilibrio vamos a tener que el ingreso es igual a la demanda agregada. Ahora, si sustituimos eso en la ecuación anterior, en esta ecuación te va a quedar que el ingreso es igual a A más C de 1 menos T de I. Fíjate que tenemos ingreso aquí e ingreso aquí. Entonces, perfectamente esta ecuación, esto que está aquí lo puedo pasar al otro lado restando. Y luego factorizo por I y me va a quedar que el equilibrio se puede determinar como 1 dividido de 1 menos C de 1 menos T de A. Ahora, todo esto ustedes me lo pueden explicar, me lo pueden preguntar en la clase sincrónica, con pizarrita les puedo mostrar, a pesar de que ustedes lo pueden hacer esto. Lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Qué significa esta ecuación? Significa que el nivel de producción de equilibrio es mayor mientras más alta sea la propensión marginal a consumir. Fíjense que aquí está C. Está en el denominador. Uno dice, ya, bueno, si sube C, ¿qué va a pasar? Si C se vuelve más grande manteniendo este constante, este valor es positivo, multiplicado por esto, se va a volver más grande, y 1 menos algo más grande se vuelve más pequeño. ¿Sí? Y 1 dividido por algo cada vez más pequeño entre 0 y 1 se vuelve más grande. Y esto es positivo. Entonces todo esto que está multiplicando a A se vuelve cada vez más grande a medida que aumenta C. Y al volverse más grande, obviamente aumenta el ingreso. Lo que estamos diciendo que entre más consume la gente, mayor es la propensión marginal a consumir, mayor es el ingreso de equilibrio o la producción de equilibrio. Mientras mayor es el gasto autónomo, mayor es el nivel de producto, y obviamente porque si esto crece, si esto es positivo, esto también crece. Entonces, eso está claro. Las variaciones de la producción, dado los cambios en el gasto autónomo, están determinados por esto. ¿Qué significa al final esto? ¿Cómo afecta al ingreso el gasto autónomo o la parte autónoma de la demanda agregada? ¿Cómo afecta al ingreso? Va a depender de cómo sea ese componente. Si ese componente se vuelve más pequeño, va a afectar menos al ingreso, pero si ese componente se vuelve más grande, va a afectar más al ingreso. Entonces al final, todos los cambios en A aquí, en este A autónomo, afectan al ingreso dependiendo de este valor que está aquí, y este valor que está aquí comúnmente en esta ecuación se llama el multiplicador keynesiano o el multiplicador del gasto autónomo.
¿sí? Para que lo tengan en consideración. Acá dejo planteado un ejercicio que lo vamos a hacer en la clase sincrónica a su debido tiempo. Estamos adelantando un poco las clases y obviamente vamos a ir a trabajar considerando eso posteriormente. ¿Sí? Con esto dejo hasta aquí un pequeño momento para poder explicar esta parte. Espero que le vaya súper bien. Y ya con esto estamos avanzando el modelo de determinación de la renta y posteriormente estaré subiendo la parte siguiente de estos videos. Muchas gracias.